de que estaríamos en presencia de una recomposición de los datos de la economía. Por eso, en línea tenemos a María Castiglioni, una economista muy importante que nos va a ayudar a entender el momento. María, gracias por estar, bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Igualmente, gracias por compartir este momento. Bueno, no pudimos compartir la palabra, ya lo vamos a hacer más adelante, del presidente de ayer, hablando de una recomposición de la economía, de síntomas de recuperación. ¿Lo ves vos también? Sí, sin duda, acá hay una combinación de datos que se están empezando a dar. Lo primero que se vio, como vos bien contaste, producto del plan económico, el plan de estabilización, que tiene un ancla muy fuerte en el equilibrio fiscal, con un diagnóstico del presidente, que además es economista, y como novedad respecto de otros momentos de Argentina, donde los desequilibrios macroeconómicos y la alta inflación tenían que ser combatidas, el que lidera este proceso, es el propio presidente. Creo que esto es un cambio muy relevante, porque es el que está más convencido, no es que los economistas tienen que convencer al presidente de que hay que hacer correcciones, ajustes para corregir, por ejemplo, el brutal desequilibrio fiscal que había, que era el que generaba, ¿no?, la necesidad de emitir cada vez más, y eso era lo que terminaba generando, obviamente, que la inflación se empezara no solo a hacer alta, que ya es alta hace mucho tiempo, sino a acelerar a un ritmo que obviamente el año pasado ya era percibido como muy, muy complicado de mantener en el tiempo, ¿no?, que, con alto Sí. riesgo de hiperinflación. Entonces yo creo que lo primero que se empezó a ver es la desaceleración de la inflación, es decir, de un Ujú. ajuste y de una inflación muy alta entre fines del año pasado y primeros 3 meses de este año. La inflación mes a mes se fue reduciendo. Esto quiere decir que los precios siguen aumentando, pero a un ritmo cada vez menor, en un contexto donde mientras tanto hubo y sigue habiendo, ahora a menor ritmo, pero al principio más fuerte, lo que se llama corrección de precios relativos, porque no había Ujú. solo un problema de inflación, sino un problema de precios totalmente desordenados, distorsionados, especialmente en tarifas de servicios públicos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, en menor medida en el interior, en transporte y también en educación y salud, que eran servicios regulados por el gobierno que venían atrasados. Entonces, todo este proceso se dio junto y por eso creo que es más notable o más positivo la dinámica de la inflación, ¿no? El haber logrado que la inflación, sin controles de precios, sin ley de góndolas, sin previsiones de exportar, vaya reduciéndose al ritmo que lo hizo. En octubre se conoció esta semana, ¿no? La inflación que releva el INDEC a nivel nacional fue 2,7%, o sea, abajo del 3%, con lo que tiene que ver con el rubro, por ejemplo, alimentos, aumentó abajo del 1%, bebidas no alcohólicas fue un poco más alto, por eso el promedio dio un poquito arriba de 1. Esto también es muy importante, sobre todo para los sectores de menores ingresos, ¿no? Esto Ujú. está permitiendo, a diferencia del año pasado y del anteaño, que todo lo que es la canasta básica alimentaria aumente a un ritmo bastante menor que todo el resto, y esto combinado con algo que hizo el gobierno apenas asumió, que es aumentar la canasta, la asignación universal por hijo, la canasta o el plan alimentar, la tarjeta alimentar, ayudar por lo menos a combatir los sectores de menores ingresos en este contexto tan complejo. Lo María, segundo, como vos sí. bien planteabas, sí, perdón, es que se está dando esto desde abril, están empezando a recuperarse los salarios, están empezando a ganar la inflación y las jubilaciones desde febrero. Lo que pasa es que obviamente la dualidad está empezando a pasar esto en el promedio, no todos los sectores están igual, y en paralelo los niveles de ingresos siguen siendo muy bajos porque venimos de un deterioro de la economía que ya lleva mucho tiempo y que obviamente todavía la gente no termina de sentirse que está bien. Algunos están percibiendo una mejora, no muchos están bien. Y lo final, así te redondeo, lo que sí se está empezando a ver a nivel de lo que es la actividad económica es que después de un segundo trimestre donde hubo un serrucho en la actividad, a partir de julio, mes a mes ya se está notando una recuperación, una reconversión o crecimiento mensual de la actividad económica, que la mide el EMAE, ¿no?, el estimador mensual de actividad económica, que es el PBI mensual, y que cada vez más sectores se están sumando, sobre todo los que venían más rezagados. Sí. ¿Qué puede pasar con la inflación de aquí en más? ¿Y qué puede pasar con el cepo? Porque aparentemente, por lo que comentó también el presidente en las últimas horas y el ministro de Economía, en función de la desaceleración progresiva de la inflación, podemos salir del cepo cambiario. Pero yo creo que
a esta pregunta lo que te diría es lo que vemos nosotros en base a lo que ha venido haciendo el gobierno es que va a seguir el proceso de ir quitando, y sigue ahora, ¿no? En estas últimas semanas, ir quitando algunas de las restricciones, porque el cepo es una infinidad de medidas que se habían ido generando y construyendo una arriba de la otra para limitar, trabar lo que es el acceso al dólar oficial, ¿no? Al mercado de cambios. Y lo que está pasando es que se están empezando a flexibilizar, ordenar cada vez más todo lo que tiene que ver con ese acceso. Nosotros sí vemos mucho más ese trabajo que va a continuar que pensar en qué momento se va a salir del cepo. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea varias restricciones que no son solamente la inflación, que es una muy relevante, o sea, el ver que la inflación vaya convergiendo al ritmo del crawling peg más un porcentaje que ellos denominan inflación internacional, pero a eso además se le agregan condiciones monetarias, que son más técnicas, que tienen que ver con la base monetaria amplia, y si eso tiende a ser solo la base monetaria, es decir, tratar de entender cuánto es la cantidad de pesos que la gente quiere y ver si la cantidad de pesos que la gente quiere son los pesos que hay en la economía, porque cuál es el día el riesgo de liberar el cepo, hoy ya está más acotado, pero en definitiva que haya una volatilidad en el tipo de cambio innecesaria, que no tenga que ver con contexto internacional o con la genuina demanda, sino porque hay todavía demanda de dólares guardados. Recordemos que cuando hace poquito tiempo nomás, el 10 de diciembre, no solo habían reservas negativas en 11.400 millones, sino que había un incremento de la deuda por importadores, es decir, muchos pesos guardados para pagar importaciones que se había incrementado en casi 40.000 millones de dólares, que hay obviamente acumulado deuda por utilidades y dividendos, que la gente común no podía ir a comprar dólares oficiales, más que cada vez con más restricciones ese mínimo monto. Es decir, que no había libertad para acceder, habría obligación de liquidar con plazos, no se pagaban importación, bueno, una cantidad de cosas tremendas y que, bueno, todavía no está claro esa ecuación cómo queda en un mercado como la Argentina, donde es un mercado de capitales muy chiquito y donde recordemos la experiencia anterior de salida del cepo, que fue muy exitosa a principios de 2016, donde se liberaron los flujos, no los stocks al principio, después se fueron liberando, donde la entrada de capitales financieros casi que al revés, nos llevó a una apreciación cambiaria, es decir, cuando hablamos de si el tipo de cambio está atrasado o no, y pensamos salir del cepo para salir de esa situación, en realidad no necesariamente ocurre, porque si entran capitales porque hay, digamos, una expectativa positiva del gobierno o del país o de la economía, bueno, eso así como entra, eso te puede generar una apreciación cambiaria, pero el riesgo que es que cuando pasa algún uno o varios cisnes negros, la salida de capitales sea rápida y Argentina es un país que no tiene un banco central que aunque incremente sus reservas, tiene pocas reservas, tiene una historia de inestabilidad y bueno, eso puede generar una volatilidad que en Argentina genera un daño enorme. No contamos como Brasil o Chile u otros vecinos con la posibilidad de que el tipo de cambio flote y ajuste a los shocks externos. Por ejemplo, Brasil está devaluando su moneda muy fuerte y que eso no tenga efectos en la inflación. En Argentina, el gran problema que tenemos es que como no tenemos moneda, estamos en una economía bimonetaria y casi les diría muy dolarizada, muchos precios se ajustan al ritmo de lo que cambia el tipo de cambio. Incluso lo vimos en estos meses pasados cuando la brecha se amplió y volvió a subir los tipos de cambio financieros, que algunos precios de servicios, etcétera, y bueno, o no bajaron o aumentaron un poquito, porque obviamente todavía ese es nuestro como faro de corto plazo y esto va a llevar su tiempo. María, cuando empezó el proceso de desaceleración de la inflación, muchos economistas hablaban de, bueno, se empezó una senda a la baja, pero ojo que llegando a un 4%, bueno, se puede planchar esto y podemos tener mucho tiempo ese porcentaje por diferentes cuestiones. Esa barrera se atravesó, dio 2,7. ¿Puede haber otro piso, digamos, otra meta para vencer, digamos, en el porcentaje de inflación para llegar a la inflación promedio habitual que tienen los países del mundo que tienen desarrollo? ¿Y cuál es ese promedio que estaría bien o que sería razonable decir, bueno, esta inflación no es preocupante? Sí. Bueno, muy interesante tu pregunta. La realidad es que en qué se basa muchos de los comentarios de mis colegas en la experiencia histórica de procesos de desinflación, no solo en Argentina, sino en el mundo, cuando hay alta inflación, ¿no? Y con muchos problemas como los que tiene Argentina. Pero lo que pasa es que hay un desafío. Los
todos nuestros vecinos, incluso muchos de América Latina que atravesaban por estos procesos en los 80, en los 70, en los 80, principios de la década del 90 del siglo pasado, aprendieron y le ganaron a la inflación, y todos lo han respetado, incluso cambiando de signo político y con miradas diferentes, ¿no? Argentina fue el único que en la región, además de Venezuela, no aprendió esa lección. Entonces, claro, las experiencias que tenemos son de hace mucho tiempo, 20 años por lo menos, ¿no? Entonces creo Claro. que ahí hay un gran signo de pregunta de cómo es la demora o lo que se llama los rezagos de la política monetaria que el propio presidente habla, ¿no? Cuánto de los contratos están indexados con demora y eso tarda en hacer que la inflación efectivamente baje más rápido, ¿no? Yo lo que te diría es, por eso es muy difícil de estimar. De todas maneras, si uno mira lo que está haciendo el gobierno, la respuesta es, ¿puede bajar la inflación más de lo que está bajando? Sí, sí, porque hay una política fiscal muy, muy fuerte de equilibrio fiscal después del pago de intereses, que garantiza que no hay que emitir para financiar el fisco. Esto es un cambio muy fuerte respecto de otros escenarios o de otros programas que eran mucho más gradualistas en lo fiscal, que es el gran tema en Argentina para la emisión monetaria, y una política monetaria muy estricta respecto de cuántos pesos va a haber en la economía. Entonces, yo te diría, desde ese lugar hay margen para que siga bajando la inflación, efectivamente. Por eso el gobierno está hablando de que por ahí, y antes de salir del cepo, lo que va a hacer es reducir el ritmo de depreciación del tipo de cambio. Lejos de devaluar, va a achicarlo porque hay una mirada de que como todavía hay muchos precios que se mueven por el tipo de cambio, porque no tenemos moneda, entonces capaz que ese 2% mensual estaría frenando una baja más rápida de la inflación. Que eso obviamente puede discutirse, no lo sabemos porque todavía no lo hemos atravesado, pero la pregunta es si puede bajar más la inflación. Sí, es muy difícil anticipar a qué ritmo, porque vuelvo a decirte, depende de las expectativas de la Ujú. gente, de los contratos, de la flexibilidad que haya en la economía y también de cuánto haya de confianza que esto se va a mantener para que algunos precios, que sobre todo de bienes que quedaron muy altos con un escenario de dólar que no ocurrió, se animen a bajar esos precios. Muchos se dieron cuenta que habían calculado mal, porque era muy difícil al comienzo de este año tener claro el escenario, pero dijeron, bueno, voy a esperar porque seguramente en abril o mayo van a devaluar, o seguramente en octubre van a devaluar, entonces ya está, me quedo con este Ujú. precio. Capaz que hago promociones, pero bueno, eso Y, obviamente y- hace difícil estimar el ritmo. Pero creo que lo hablé en el programa de ustedes hace un tiempo Sí, cuando estuve en el piso, de que nosotros creíamos que sí, que la inflación podía bajar, que no había por qué pensar que había un piso determinado, porque la política fiscal, la política monetaria, las medidas que se estaban tomando son compatibles con una inflación más baja. El mundo hoy cree que la inflación deseable es 3% anual, algunos 2% anual. Obviamente es una inflación bajísima que ¿Cuánto es mensual Argentina eso, recién María? está logrando tener mensualmente, ¿no? No a nivel, y ellos lo plantean como en un año. Eso tal vez lleve un tiempo, porque todavía hay precios que quedaron que corregir, todavía hay procesos, pero sí que la inflación empieza a ser menor a 2% y luego llegar al 1% cambia muchísimo porque permite empezar a planificar, permite entender a la gente, al ciudadano, qué precio es caro o barato, porque obviamente una gran consecuencia de la alta inflación es que se pierde referencia de todos los precios, ¿no? Y eso obviamente también amplía el horizonte, permite que haya crédito, permite que la gente se anime a tomar crédito, las empresas se animen a tomar crédito, se pueda hacer proyectos y planificar, ¿no? Así que yo creo que todavía no estamos en esa etapa, pero estamos acercándonos a eso. Bueno, va a ser un desafío interesante ver cómo las expectativas se van jugando en los próximos meses y a qué ritmo la inflación desacelera, ¿no? En noviembre nosotros vemos una inflación parecida a la de octubre, podría ser levemente más baja, y diciembre es un gran desafío porque es un mes estacionalmente de más inflación, así que creo que es un test interesante también para poder ver cómo está jugando las expectativas en todo este proceso en el corto plazo, ¿no? María, me queda una más. Dijiste, Brasil devalúa y devalúa fuerte. Argentina probablemente desacelere el crawling peg y su devaluación. Y aquellos que producen bienes y que tienen su mirada puesta en las ventas externas dicen empezar a perder competitividad. ¿Qué influencia puede tener esto en la proyección de crecimiento de la economía? Bueno, yo te diría que acá el problema es más sectorial o micro que macro, ¿no? Que es lo que vos decís, sobre todo el comercio con Brasil. Pero ojo que en la competitividad, más allá del tipo de cambio, hay un montón de otros elementos. Y creo que acá hay un rol que el gobierno tiene detectado, que es todo el proceso de empezar a sacar trabas, costos, etcétera. Por ejemplo, a los exportadores
la cantidad de trabas y de procesos que tenían que hacer que encarecían también los costos y su productividad, ese se está trabajando. Creo que hay un gran desafío también en todo lo que tiene que ver con el costo de transporte, fletes, etcétera, que hay que trabajar y seguir trabajando a nivel país. Yo creo que el proceso, como en todas partes del mundo, de mejorar la competitividad de la economía tiene que ver y tiene que pasar por ahí y no por mover el tipo de cambio, que sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, y lo hemos vivido muchas veces, incluso en el tiempo reciente en Argentina, ¿no? Lo que no quita que en el corto plazo es un desafío, y creo que acá el gran desafío es mejorar procesos y mejorar la productividad, empezar a encontrar competencia y alternativas para poder exportar, pero pensar que se va a corregir con una devaluación no va a ocurrir. Vuelvo a decirte, porque Argentina todavía, y no sabemos cuánto tiempo más, como tenemos esta economía tan anclada al dólar, la devaluación genera un efecto inflacionario que es por expectativas, no por costos reales, que te complica y te podría hacer retroceder mucho en este proceso tan duro de baja de la inflación, ¿no? En un contexto donde Ujú. los salarios recién están empezando hace pocos meses a repuntar respecto a la inflación, y esto sería un problema y un retroceso que creo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Así que el desafío es ese. A nivel macroeconómico hoy no va a haber, por lo menos en corto plazo, demasiado problema, porque hay una expectativa de superávit comercial energético muy grande, creciente para los próximos años, que te va a proveer de dólares, y obviamente el sector agropecuario y agroindustrial, más allá de la caída de márgenes y el contexto internacional, que es un tema muy relevante, ¿no? ¿Qué pasa con el precio de los commodities? Sigue siendo un proveedor neto de divisas muy grande. Entonces, yo creo que el gran desafío es sectorial, y acá trabajar en los procesos internos y sobre todo ver qué pasa con la cuestión impositiva y las cuestiones que hacen a los costos, ¿no? Creo que el foco tiene que estar ahí, el foco de la opinión pública, y poner sobre la mesa también todos aquellos intentos de aumento de impuestos o de agregado de trabas e impuestos que hay a nivel provincial o municipal en algunos lugares, que obviamente atentan contra la productividad, y no tanto poner el foco en pensar si se va a devaluar. Vuelvo a decirte, tampoco sabemos si el real va a seguir en este proceso, se va a normalizar o se va a revertir. Hay un componente en Brasil que tiene que ver con lo internacional, pero también hay un componente interno, ¿no? El gobierno brasilero tiene un déficit fiscal bastante grande en este momento, hay incertidumbre política y eso obviamente tampoco está colaborando, pero ojo que Brasil está teniendo problemas también a nivel industrial y de costos, y que complican también su propia competitividad en algunos sectores. Así que yo creo que hay que mirarlo más con esa mirada, no esperar que el salto cambiario corrija los problemas en Argentina, porque eso hoy no, lamentablemente no es una herramienta con la que Argentina cuente. Un placer como siempre, María, muy generosa de tu parte. Gracias por el tiempo. No, de nada, un gusto. Buen día. María Castiglioni, economista, charlando en esta mañana de Mercado Visión.